¿Sabía usted que solo 2 de cada 5 hogares en la capital se encuentra a una distancia cercana a una estación de metro? Se espera que futuras construcciones de edificios se ubiquen cercano a este transporte subterráneo. Para hablar sobre este tema estamos con Teodosio Cayo, director de la Asociación de Tasadores de Chile. ¿Cómo está? Muchas gracias por conversar con nosotros sobre este interesante tema. Muy bien, Pamela. Bien, este estudio habla de este 2 de cada 5 o bien podríamos decir 4 de cada 10. Bueno, lo cierto es que hay un número importante de personas que viven cerca de una estación de metro. Esto está dado básicamente por la cantidad de edificios que hay, ¿verdad? Bueno, las estaciones de metro, así como otras obras públicas que son muy importantes para la ciudad, hacen toda una modificación a la rama urbana, y particularmente las estaciones de metro concentran una cantidad de edificaciones muy importante, transforman un área, densificando esa área y permitiendo que en ese sector se construyan, por ejemplo, más viviendas. Permite que en ese sector se construyan también, por ejemplo, todo lo que son servicios asociados, y por lo tanto la gente empieza a obtener dentro de esa misma área una posibilidad real de vivir con una conexión rápida a distintos puntos de la ciudad. Esto inicialmente había sido más bien, ¿no es cierto?, programado para propiedades de inversión. Sin embargo, la tendencia hoy día que estamos viendo, tanto en Chile como en el extranjero, es que muchas personas están optando precisamente por vivir alrededor del metro, ya no solo propiedades de inversión, por las facilidades que tiene, en este caso, el metro para poder trasladarse, también por los costos de los combustibles y los tiempos que involucra trasladarse, ¿no es cierto?, por la ciudad. En la medida que se aumenta en la red de metro, en la medida que se mejora la infraestructura de transporte, todos estos puntos son, digamos, puntos muy atractivos desde el área inmobiliaria para desarrollar, ¿no es cierto?, y permitir que las personas puedan vivir en un área con todos los servicios que tienen y que se desarrollan alrededor de las estaciones. Y da, me imagino, también una sensación un poco más de seguridad del hecho de no tener que tomar una micro, otra micro para llegar finalmente a la estación de metro, porque la distancia que decían eran de unos 700 metros, es decir, que eran 10 minutos caminando desde la casa al metro. Sí, bueno, efectivamente, digamos, inicialmente todas las construcciones, por ejemplo, de 1 y 2 dormitorios, se programaban a no más allá de 3 cuadras de la estación de metro. Hoy día, en realidad, se ha extendido un poquito más ese anillo, pero también se han sumado a ese tipo de bienes, por ejemplo, propiedades de 3 o 4 dormitorios. Y eso significa que las personas están muy cerca del lugar donde viven, al lugar donde se transportan. Efectivamente, hay una mejora en los temas de seguridad. Hay algunas zonas, sí, todavía de la región metropolitana, donde se ve, por ejemplo, que a la salida del metro hay automóviles esperando, ¿no es cierto?, por ejemplo, a sus hijos que llegan para poder llevarlos, porque, claro, el transporte desde el metro hacia otro lugar más lejano podría representar un riesgo importante. Cuando se concentran alrededor de las estaciones de metro, en realidad ese riesgo disminuye y hay más visibilidad, más iluminación, y por lo tanto son puntos muy atractivos para vivir. Claro, hay algunas excepciones de estaciones de metro donde, por ejemplo, hay mucho comercio ambulante y que es el trabajo que está haciendo la autoridad para poder despejar aquello. Bueno, usted es director de la Asociación de Tasadores de Chile y hay un punto importante que tiene que ver con que cada vez que se instala una estación de metro está operativa, sube la plusvalía de los departamentos también. Sí, bueno, de hecho, no solo la plusvalía de los departamentos, sino que esas áreas se renuevan completamente. Llega el metro a un lugar donde tradicionalmente no había habido un desarrollo, hay una conectividad mucho mejor, y por lo tanto aquellas casas que a lo mejor, ¿no es cierto?, estaban deterioradas, empiezan a tener una transformación. Inicialmente en una transformación, por ejemplo, desde el punto de vista comercial, luego, ¿no es cierto?, esas mismas casas dan paso a la construcción de edificios en altura con una mayor densificación, también da paso a la construcción de servicios. Hay una red, por ejemplo, de metro que prontamente, ¿no es cierto?, se va a estar desarrollando,
que une los distintos hospitales. Hay una red de metro, ¿no es cierto?, que permite llegar a puntos más lejanos. Hay que recordar que no hace muchos años, para desplazarse, por ejemplo, desde Puente Alto al centro de la ciudad, habían varias horas que las personas tenían que disponer de su tiempo libre para poder llegar a sus lugares de trabajo o estudio. Hoy día, con la red de metro, permite que esos tiempos se aminoren absolutamente, y eso hace que el terreno, el lugar donde se emplazan a estas estaciones, empiece a ser demandado, empieza a tener nuevas construcciones, y por lo tanto las plusvalías urbanas que se logran ahí son bastante atractivas. Muchas veces incluso duplicando sus valores por la posibilidad, ¿no es cierto?, que tienen de poder concentrar en ese lugar muchas más, ¿no es cierto?, construcciones atractivas para las personas sin necesidad de trasladarse de comunas. Ahora, de acuerdo a este informe, es el área del Parque Almagro donde está la mayor concentración, es decir, donde la gente vive más cerca del metro, y es finalmente Santiago Centro. ¿Qué tiene de especial ese barrio, digamos, que tiene quizás el número 1 de las personas que viven cerca del metro? Bueno, es un punto neurálgico, es un punto de conexión hacia distintas partes de la ciudad, y adicionalmente se suma otros elementos que también contribuyen a la mayor demanda. El hecho de contar con áreas verdes, el hecho de contar con servicios, el hecho de contar con la posibilidad, ¿no es cierto?, de desplazamientos en poco tiempo a lugares que normalmente la gente concurre, son las partes que suman a este valor final que las personas, digamos, empiezan a demandar, y por lo tanto el desarrollo inmobiliario, viendo esta situación, construye más edificios, construye más elementos que permitan satisfacer esa necesidad que se está logrando en esos lugares. A través de la Asociación de Tasadores de Chile, ASACH, efectivamente estamos monitoreando cómo son las plusvalías urbanas, cómo se están comportando, y por lo tanto se está reflejando eso en nuestras tasaciones, digamos, para que las personas al momento, por ejemplo, de optar a un crédito, tengan también, ¿no es cierto?, un respaldo de lo que significa el valor de esa propiedad, de esa inversión, y también para aquellas personas que están haciendo, ¿no es cierto?, una compra pensando en el futuro, pensando, ¿no es cierto?, en un ingreso futuro a partir, digamos, de la compra de un inmueble que le puede generar rentas. Bueno, y se vienen varias estaciones de metro también, porque tenemos la línea 7 que está en construcción, y va a unir Renca con Vitacura. Es un gran tramo con 19 estaciones. Está también la línea 8, y para qué decir la línea 9, que además va a tener la posibilidad que los vecinos de La Pintana tengan acceso al metro. De hecho, es un beneficio transversal para las distintas personas, es un lugar, ¿no es cierto?, que concentra personas que se mueven a lo largo de la ciudad, y sobre todo metro es un medio de locomoción que es muy querido por la gente, es muy apreciado por la gente, porque efectivamente mejora la calidad de vida. Tiene las condiciones de seguridad, tiene las condiciones, ¿no es cierto?, de limpieza necesaria, digamos, para que las personas puedan moverse de una estación a otra, de un lugar a otro, y también, ¿no es cierto?, ha hecho que los sectores donde, ¿no es cierto?, se concentran las estaciones y las estaciones proyectadas también tengan una renovación urbana muy importante y necesaria para una ciudad amigable, para una ciudad que se transforma en algo caminable, en donde las distintas alternativas de habitación, por ejemplo, se conjugan, y por lo tanto ya no es solo exclusivo para viviendas, ¿no es cierto?, pequeñas, que en general estaban enfocadas a inversión o a personas, ¿no es cierto?, que estaban recién partiendo, sino que también se están enfocando a viviendas más definitivas, de más largo plazo, donde se puede conjugar áreas verdes, equipamiento y, por supuesto, transporte público. Bueno, estamos hablando de lo positivo, que la gente camina en promedio 10 minutos al metro, pero hay una serie de comunas que no tienen esa posibilidad, que no tienen el metro, que quizás las nuevas estaciones no van a estar cerca de sus casas, así que ¿cómo mejorar esa conectividad para aquellos que tienen que caminar cuadras y cuadras para tomar una micro y obviamente no tienen el beneficio de lo que nosotros estamos hablando? Sí, por supuesto. De hecho, es un gran desafío de que nuestra ciudad
y nuestras ciudades en general puedan tener vías de acercamiento hacia distintas zonas, digamos. Y eso significa, por ejemplo, fortalecer las redes no solo de metro, las redes de trenes, fortalecer, ¿no es cierto?, las vías de acercamiento, que los polos, ¿no es cierto?, más alejados del centro urbano puedan tener esa conectividad necesaria, porque todas las personas, digamos, de alguna u otra manera, ¿no es cierto?, se movilizan por la ciudad, tienen que ir a su trabajo, tienen que ir a estudiar a otro lugar y por lo tanto se requiere que las políticas públicas efectivamente fortalezcan este mecanismo, sobre todo, por ejemplo, en el caso de metro o trenes, que facilitan y ayudan a que las personas se bajen del auto y que las personas privilegien este tipo de servicios y las zonas que actualmente podrían estar más deprimidas o más alejadas se acerquen a la ciudad a través de este tipo de conexión que es valorado por las personas, es muy transversal, junta, ¿no es cierto?, a los residentes y por lo tanto, digamos, ayuda a que también el valor de esas propiedades, ¿no es cierto?, vaya creciendo y sea una respuesta inmediata incluso para personas que han hecho inversiones, para personas que ven estos bienes raíces también como una alternativa de financiamiento para proyectos futuros. O sea, planificación de la ciudad y también, yo le decía, lo que tiene que ver con el transporte de superficie. Estoy hablando de Santiago, quiero terminar esta idea con Santiago, pero después le quiero preguntar por regiones. Pero el tema de Santiago, ¿cree que debería haber una redistribución de lo que es el transporte público, por ejemplo, para que la gente tenga el mismo beneficio de aquellos que viven cerca del metro? Absolutamente, digamos, en la medida que va creciendo el transporte público y se va integrando hacia las distintas comunas, sobre todo porque hay comunas que hoy día, ¿no es cierto?, tienen un tremendo potencial de desarrollo. Hay comunas que en la práctica no han recibido estos beneficios de poder estar cerca de los centros urbanos de mayor, ¿no es cierto?, desarrollo y por lo tanto es bueno que nuestras políticas públicas vayan en ese sentido, poder conectarlo y hacer que esas zonas efectivamente se desarrollen porque va de la mano, digamos, de la seguridad, va de la mano de el tiempo de movilizarse y todos esos elementos, digamos, permitirían también que la ciudad sea mucho más amigable, que sea más caminable. Teodosio, regiones. En regiones no hay metro. Bueno, en Valparaíso tenemos, por supuesto, el metro que pasa por el centro, digamos, de las ciudades, pero es solo Valparaíso. Entonces, claro, aquí estamos hablando Santiago, que después con las otras estaciones de metro va a haber más cercanía todavía de la gente, pero en regiones el transporte público en el último tiempo, sobre todo después de la pandemia, vamos a utilizar el término que es malo. Es malo, hay veces que ya terminan de pasar las micros bien temprano, 6 de la tarde, 7 de la tarde, a veces ya no pasa tanto el transporte. Entonces, desde el punto de vista de la planificación de la ciudad, ¿qué se puede hacer ahí? No está esto que la gente a veces camina solamente 10 cuadras. 10 minutos, sí, 10 minutos quiero decir, no 10 cuadras. Sí, sí. Sí, bueno, efectivamente, digamos, en regiones hay un déficit del transporte público, hay mejoras que realizar, pero hay experiencias internacionales que podemos de alguna manera tomar y aplicar. Muchos de estos desarrollos en regiones, ¿no es cierto?, están asociados a combinar los desarrollos inmobiliarios con los intereses del Estado y, por supuesto, hacerlo en una planificación que tiene una proyección que va más allá de las autoridades de turno. Y eso es importante de establecer. Muchos de nuestros planes reguladores se han quedado atrás y por lo tanto hoy día discutimos dónde va a estar un hospital o una cárcel o un vertedero, cuando eso en realidad debería estar pensado a 50 años, digamos, y eso significa que nuestra ciudad, sobre todo en términos de transporte, puedan recibir esos beneficios porque claramente, digamos, son elementos diferenciadores que nos colocan, ¿no es cierto?, en una plataforma de vida, digamos, que ayuda a las personas a que no tengan que necesariamente movilizarse a las grandes urbes, sino que puedan también desarrollarse en la ciudad donde están. Muy bien, Teodosio Cayo, director de la Asociación de Tasadores de Chile. Muchas gracias por conversar con nosotros. Que esté bien. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien.